¿qué tan político entonces y tan poco jurídico se está volviendo esta discusión de la participación de Cepeda en la consulta, entendiendo la naturaleza del Consejo Nacional Electoral? Estamos ante una discusión política jurídica, Luz María. Diana, yo escucho decir que les están poniendo una barrera, pero es que la barrera es la ley. Es que ahora nos están queriendo vender al país una narrativa de acuerdo con la cual hay que dejar participar al señor Cepeda en una consulta, a pesar de que ya participó en una consulta interpartidista, que el país está obligado, según esta narrativa, a permitirle que participe en otra consulta interpartidista, porque o si no lo están bloqueando cuando él puede ir a primera vuelta, porque ya es evidente que es el candidato, porque las encuestas dicen que en la izquierda él gana, pero necesitan ponerlo de nuevo a sonar por otros intereses, porque quieren recoger más plata, porque además ya pusieron que les iban a dar más de 8.000 pesos por voto, a pesar de que ya en octubre el Estado le dio una plata por una participación, quiere volver a recoger más plata. Diana, eso sí, yo ahorita lo aclaro porque es entonces, muy irrespetuoso lo que se está diciendo. Porque es falso. Nosotros... Dejemos que termine el argumento. Y le iba a preguntar, ¿es una narrativa o es una manera de... Es una narrativa, Diana, porque es que ellos pero ya déjeme terminar la pregunta. Es que usted dice, ya ellos participaron en una consulta interpartidista. Y lo que está definiendo el Consejo Nacional Electoral es precisamente si fue o no fue una consulta interpartidista para poder determinar si puede o no participar. Usted claro, ya lo da por hecho. Y entonces, como lo da por hecho, llama narrativa a una interpretación jurídica. Exacto. Por lo siguiente, porque en realidad los votos estaban en el Consejo Nacional Electoral 6-3, porque el consejero Altus Vaquero, que votó del lado de los 3 para quedar 4 y no permitir que se tomara una decisión, el señor Altus Vaquero Espinosa, su compañero de emisora, publicó esta mañana un video en el cual Altus Vaquero decía en octubre que no se podía participar en 2 consultas interpartidistas, refiriéndose a Daniel Quintero, que ya esa era una consulta interpartidista. Entonces, si el señor Altus Vaquero lo dijo en octubre, ahora ¿por qué cambió de opinión? ¿Y por qué los otros 5? Y los documentos lo muestran. Gabriel estaba explicando que ellos le mandaron a la registraduría, pero es que la registraduría no se le puede mandar a última hora las cosas, porque la registraduría necesita tiempo, como lo dijo en su momento el registrador, la registraduría necesita tiempo para mandar todos esos documentos por todo el país, porque eso es papel sellado de seguridad, el tarjetón tiene que estar listo con cierta antelación, y llegaron tarde, en medio del desorden. Yo oí a Daniel Quintero 3 partidos, que era el Polo, la UP y el Partido Comunista, más los documentos que están en la registraduría, pues todo eso muestra que era una consulta interpartidista. Entonces, ahora quieren participar de otra consulta interpartidista. Eso genera un desequilibrio con los otros candidatos. Quieren reclamar un derecho abusando de la ley. ¿Por qué tendría que tener más derechos Iván Cepeda que el resto de colombianos? ¿Por qué cuando un colombiano llega tarde a inscribirse, ni siquiera ahora no puede inscribir? Quien no inscribió su cédula, no se la permiten inscribir. Entonces, ¿por qué va a tener más derechos Iván Cepeda que el resto de los colombianos? Yo quiero hacer una aclaración concreta, técnica. Corta para dar la palabra acá. Mire, nosotros solicitamos el 17 de junio al Consejo Nacional Electoral, diversos partidos utilizando la ley, el derecho a fusionarnos en un solo partido. Y fue por eso que en la narrativa aparecen varios partidos, pero en la práctica hubo una sentencia del Tribunal de Cundinamarca que nos facultó para inscribir la consulta y para inscribir las listas. Nosotros no tomamos una decisión por fuera de la ley, nosotros la tomamos amparados por un fallo de un tribunal. Ahora, el Consejo Nacional Electoral hasta el 3 de diciembre nos dio la personería jurídica a un grupo de esos partidos, y se entiende que cuando el Polo
va a una consulta, porque al final Iván es del Polo, y se retiran los otros partidos, que al final terminamos fusionados en un solo partido, la consulta es partidista. Y además, con esto termino, si ustedes fueran rigurosos, quienes están criticando eso, se leyeran el acuerdo de la consulta en su objeto es claro, se dice que solicitamos participar en una consulta para poder ir a una consulta interpartidista. Sus opiniones, doctor Cifuente. Vea, Diana, esto no es un debate jurídico baladí. Aquí no hay claridades absolutas. Yo sí creo que hay posiciones jurídicas de lado y lado, como bien lo decía el representante. Aquí hubo además un pecado original del Consejo Nacional Electoral de no tomar una decisión a tiempo frente a la solicitud de estos tres partidos, incluso quedó por fuera progresistas y unitarios, es decir, ahí hubo un zaperoco en donde también intervino un juez de tutela, habilitó unos términos, después se reversó la medida cautelar que había tomado la tutela, se vencieron los términos, pero yo creo que habla muy mal de la gestión del Consejo Nacional Electoral. Es que esto es bochornoso, lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral es bochornoso. No con eso quiero decir que no haya argumentos para justificar eventualmente que sea una consulta interpartidista, y si lo es, y si en derecho lo es, obviamente Iván Cepeda no podría participar el 8 de marzo. Sin embargo, déjeme elaborar, Diana, aquí dos ideas básicas. Primero es qué significa desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista político, desde un punto de vista práctico, si efectivamente el Consejo Nacional termina tumbando la aspiración de Iván Cepeda, no a la primera vuelta presidencial, porque va a ser candidato, sino a la consulta. Pues lo primero es que de aquí al 6 de febrero se vence el plazo para inscribir las consultas, y si no se toma la decisión mañana, sino el miércoles, incluso esas acciones judiciales anunciadas por Iván Cepeda como una acción de tutela, podrían vamos a llegar a las elecciones con tutelas y con acciones judiciales todavía sin resolver. Sin lugar a dudas. Lo segundo, quienes efectivamente terminen participando de esa consulta no podrían apoyar a Iván Cepeda en una primera vuelta, entonces necesariamente, así sean poquitos o muchos votos. ¿Por qué no? Porque si Roy Barrera se va con Cristo, obligatorio el resultado. Si gana, el que gane la consulta del 8 de marzo, tienen que apoyar esa S. Tiene que ir hasta primera vuelta, es decir, hay un fraccionamiento de la izquierda. Y yo quisiera además plantear, Diana, en el escenario hipotético, qué pasa en el país político si Iván Cepeda se baja de la consulta. Sí, es que esa es la parte a la que quiero entrar ahora, y es cuál es el impacto para la derecha y la centro derecha que Cepeda se pueda medir, y el escenario contrario, que no se pueda medir. Si no va Iván Cepeda, estarían los tres punteros por fuera de las consultas. Entonces las consultas podrían terminar siendo un canto a la bandera, algo absolutamente inocuo, o por el contrario, Diana, porque además Roy Barreras tiene unas maquinarias, tiene una estructura, el Partido Liberal y el Partido de la U todavía no tienen candidato presidencial, o podrían verdaderamente conformarse esas verdaderas tercerías que rompan esa sensación de que se está votando por miedo. Es que hoy en Colombia el 27%, según la encuesta de la revista Cambio, está indeciso. Un poquito más, ¿por qué si Iván Cepeda no puede participar, resolvieran que no puede participar, las consultas perderían? Porque los tres puntos, Abelardo no va a participar en las consultas. Sergio Fajardo, anótelo aquí en esta mesa, no va para ninguna consulta de centro, e Iván Cepeda no iría. Es decir, las tres cabezas visibles de los tres sectores políticos quedarían por fuera de esa discusión política de las ante una consulta entre Juan Fernando Cristo, Camilo Romero, Roy Barreras, que digamos que saldría uno. Que quede Roy, Claudia López, gran consulta, que son Paloma. Los 9 candidatos, donde saldría otro. Exacto. Y por fuera tendríamos entonces a Claudia López, que probablemente ella sabe que se tiene que hacer contar el 8 de marzo, y más en una circunstancia como estas. Es decir, podríamos tener pero si Fajardo no va, quedaría contando con Armitage y con este señor Huertas, con lo cual estaríamos yendo a primera vuelta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos. 6 candidatos, pero dependiendo de cómo les vaya a estos personajes en una consulta sin Iván, sin Sergio y sin Abelardo, se puede medir su viabilidad o no para abrir una tercería, porque hoy en día el susto más grande del país es tener que votar o por Cepeda o por Abelardo. Es decir, hay una gran proporción de la gente que no ve viabilidad en otros candidatos, pero que de pronto en una consulta sin los tres punteros podría abrirse ese espacio. Pero estamos en el campo de las especulaciones, por supuesto.